Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy tenemos pulsera y miren, con este dijecito precioso que cuelga en forma de corazón, combinada con balines mostacillas tejido en nudo entorchado de macramé. Un diseño simple, fácil y precioso que yo sé que van a divertirse mucho realizando. Van a poder hacerlo en diferentes colores, con diferentes dijes. La idea es dejar volar toda su creatividad. Déjenme saber en los comentarios ¿qué otras ideas quieren que yo les traiga para los próximos tutoriales? Me encantaría poder leerlos. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta a este video, comentar y compartir. Ahora sí, no siendo más, comencemos. Para comenzar a realizar este diseño voy a tomar una argolla que puede ser de 4 o 5 milímetros, la cual voy a abrir con ayuda de mis dos pinzas de punta plana. A través de ella voy a pasar un dije, yo elegí uno de corazón, pero tú puedes elegir el dije que sea de tu preferencia. Cuando ya lo tenga listo, voy a dejarlo a un lado reservado para usarlo más adelante. En este diseño voy a utilizar como base para la pulsera hilo de 0.8 milímetros, dos hebras de 45 centímetros cada una. Tú puedes utilizar el hilo que más te guste, puede ser hilo chino, coreano, taiwanés. Voy a irme a uno de los extremos donde voy a realizar un nudo sencillo de esta manera, cortar esos hilos que me sobran, quemar y pegar. Y ahora me voy a ir hacia el otro extremo de ambos hilos para quemar y adelgazar las dos puntas del hilo. Corto también aquellas puntas que quedan un poco deformes y a través de ambas puntas voy a pasar una mostacilla, esta es en color dorado número 6 o una cuenta de 3 milímetros. Dejando una medida de 6 a 7 centímetros, depende del largo total, voy a realizar aquí un nudo sencillo o también conocido como un nudo simple, el cual voy a ajustar muy bien. Y ya me quedaría listo para fijar a mi tabla con gancho o a mi mesa de trabajo. Tomo otra hebra de hilo de 50 centímetros aproximadamente, la voy a doblar por la mitad para ubicar por debajo de los hilos base o hilos centrales de la pulsera. Tomo la hebra de hilo que sale hacia la derecha y la paso por encima de los dos hilos centrales formando esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo, pasándolo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita que se forma, comienzo a jalar muy bien hasta ajustar este primer nudo. Esto lo voy a unir al nudo sencillo que había realizado previamente. Repito el mismo patrón. Formo la P con el hilo de mi derecha, pasándolo por encima de los hilos centrales, el hilo de la izquierda por encima de este, me devuelvo con este hilo por debajo de la unión de los hilos, por este bucle que se forma, voy a jalar y ajustarlo. Repito por tercera vez, formo la P, me devuelvo con el hilo de la izquierda por debajo, lo saco por este bucle que se forma, jalo y ajusto. Voy a continuar repitiendo este mismo patrón de tejido siempre hacia el mismo lado hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. El nudo que estamos realizando se llama nudo entorchado, también se conoce como nudo en espiral. Es una técnica muy usada en macramé para hacer diferentes tipos de accesorios. Voy a continuar aquí tejiendo y en la medida en que lo hago va a pasar algo muy característico de este tipo de tejido que es importante que ustedes tengan en cuenta. Y es que en la medida en que voy avanzando, los hilos también van cambiando de lugar. En este caso lo que voy a hacer es cambiar nuevamente los hilos de ubicación para que la nueva posición me permita continuar tejiendo. ¿Cómo lo hago? Voy a tomar en este caso el hilo que ustedes ven que sale hacia arriba y pasarlo hacia mi izquierda y el hilo que tengo a la izquierda lo voy a pasar por debajo de los hilos base para ubicarlo hacia el otro lado de esta manera. Aquí lo hago despacio para que lo puedan ver mucho mejor. De esta manera ya los hilos van a quedar otra vez ubicados y me van a facilitar continuar la realización de este nudo. Miren, aquí ya nuevamente formo la P hacia el lado derecho
Y voy a continuar realizando nudos hasta completar el largo que necesito para esta primera parte de la pulsera. Yo la voy a dejar en total tejido 3 centímetros, pero si tú quieres que te quede más larga, puedes dejarla de 3,5 o incluso 4, dependiendo del largo que quieras para tu pulsera. Cuando ya haya terminado, voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo, y así estaría ya lista esta primera parte tejida. Y aquí donde finalicé el último nudo voy a realizar otro nudo sencillo o nudo simple, voy a ajustarlo súper bien, y para continuar simplemente es fijarlo en esta ocasión a la mesa de trabajo nuevamente, pero aquí ya vamos a hacer la decoración con las cuentas para la pulsera. Voy a utilizar 7 yaquiras calibradas número 8 y 8 balines de 3 milímetros para toda la pulsera. Me voy a ir a las dos puntas del hilo central y a través de ellas voy a pasar un primer balín. Voy a ubicarlo donde finalicé el último nudo y me debe quedar así. Ahora voy a tomar una de las hebras de hilo, voy a tomarla del lado derecho y a través de ellas voy a pasar una mostacilla de las que elegí. Yo voy a realizarla con mostacillas en este color lila, un tono pastel. Voy a llevarla cerca del balín y ahora voy a tomar nuevamente ambas hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar de nuevo otro balín. Para continuar entonces con la secuencia, nuevamente voy a tomar una de las hebras de hilo, en esta ocasión la del lado izquierdo, voy a intercalar los lados y a través de ella voy a pasar nuevamente una mostacilla, la ubico bien cerca del último balín, tomo las dos puntas del hilo, paso nuevamente otro balín más. Esa es la secuencia que voy a estar manejando. Ahora esto voy a tomarlo con mis manos y aquí voy a realizar otro nudo sencillo o nudo simple. En esta ocasión estos nudos van a ser parte también del diseño y de la decoración de la pulsera. Para continuar con el centro de la pulsera voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia la parte de arriba y a través de ella voy a pasar 3 mostacillas. Me debe de quedar así, y la parte de abajo voy a tomar el hilo pasando a través de este un balín seguido del dije que había dejado previamente listo y otro balín más. Así me quedaría ya listo lo que es el centro de la pulsera. Realizo otro nudo sencillo aquí en esta parte y este nudo voy a ajustarlo muy bien y voy a tratar de llevarlo que me quede lo más cerca posible a las cuentas que acabo de pasar. Muy bien, miren, me queda de esta manera. Esto lo voy a fijar nuevamente a la mesa de trabajo o a mi tabla con gancho, y la idea es repetir el mismo patrón que hice en el lado izquierdo, también en el otro lado de la pulsera. En este lado paso las cuentas con el mismo orden que llevé en la secuencia que realicé al inicio. Recuerda que abajo en la descripción del video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Muy bien, entonces voy a continuar aquí repitiendo exactamente lo mismo, y cuando haya finalizado realizo aquí nuevamente un nudo sencillo o un nudo simple. Voy a ajustarlo muy bien y voy a tratar de que me quede lo más cerca posible a la última cuenta que pasé. Cuando ya lo haya terminado, voy a repetir el nudo entorchado en el otro lado también de la pulsera, dejando la misma medida. Voy a tomar nuevamente una hebra de hilo de 50 centímetros y aquí realizo el nudo exactamente igual hasta completar, en mi caso, 3 centímetros, pero si ustedes hicieron el tejido más largo de la medida que hayan elegido para su pulsera. Cuando ya tenga todo listo, nuevamente voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Bueno, aquí cuando ya tenga lista esta parte, voy a nuevamente a realizar otro nudo simple o nudo sencillo donde finalicé el último nudo. Voy a ajustarlo muy bien, siempre tratando de que me quede lo más cerca posible al último nudo que realicé. Ya para continuar también voy a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera.
con una mostacilla nuevamente y listo. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo plano con una hebra de hilo de 20 centímetros, pasándola por debajo de los hilos de la pulsera, y aquí inicio el tejido hacia el lado derecho y continúo hacia el lado izquierdo. Abajo en la descripción te comparto un tutorial detallado paso a paso de esta técnica para que aprendas a hacer este tipo de cierre si no lo sabes realizar aún. Hago más o menos 3 nudos planos completos para el cierre, o más o menos trato de completar una medida equivalente a 1 centímetro. Cuando ya haya finalizado, solo me queda cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar. Y esta parte ya queda aquí finalizada y mi pulsera terminada. Miren, un precioso diseño que les traje en el día de hoy, con un toque especial que le proporciona ese dije que va en todo el centro y la decoración con cuentas. Espero que se animen para realizar este diseño con el color de su preferencia. Pueden cambiar y elegir los dijes que más les guste. Como siempre, es un gusto poder enseñarles. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.